Mendoza es un lugar en donde hay una muy buena producción apícola. La miel, qué sé yo, decirte Lavalle, por ejemplo. Hay muchos lugares en la montaña, hay muy buena miel. La miel que viene de las zonas áridas, que es otra miel distinta, diferente a la del país. Pero bueno, también se está sufriendo frente a la exposición de las colmenas a la contaminación, al uso de agroquímicos. Hay una serie de incidentes que tienen que ver con la evolución humana, que a veces va para atrás, a veces va para adelante, están afectando a la actividad. Y por eso hemos convocado a un ingeniero que está dedicado a la producción de la apicultura y tiene una vinculación con el tema agroquímicos. José Álvarez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, también nos dijeron en algún momento, Álvarez, que se estaban extinguiendo las abejas y de repente está lleno de abejas por todos lados. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira? ¿Qué las afecta realmente? Porque en algún momento se dijo, el wifi mata a las abejas. Y después resultó ser que hay cosas mucho más sencillas y usuales que son las que están afectando la apicultura, ¿no? Sí, bueno, no, la población de abejas en el mundo en realidad no para de crecer. Bueno, buen dato. Alta, pero digamos, cuando uno lo toma respecto a los años 60 del siglo pasado, hay casi el doble de colmenas que bueno, cuando empezó la Revolución Verde, ¿no es cierto? Que siempre se toma la década del 60 porque fue cuando se registraron, digamos, los incrementos más altos de producción de cultivos, ¿no? Claro. En realidad no frenaron nunca, ¿no es cierto? Me refiero a la producción de cultivos a escala comenzó con la Revolución Verde en la década del 60 del siglo pasado. Si uno compara la población de abejas o de colmenas entre ambas fechas, en estos últimos 60 años, hoy hay casi el doble que entonces, ¿no? Qué bien. Ese es un buen dato, la verdad, porque generalmente, ayer leí un artículo muy interesante que decía, le estamos contando a nuestros hijos todas cuestiones pesimistas en torno al mundo. Entonces, en lugar de ser resilientes y apostar a una evolución positiva, los pibes están bajando los brazos. Entonces, lo que está diciendo el ingeniero es realmente interesante. ¿Qué afecta, o hay algo que realmente afecte la producción de miel y la subsistencia de las abejas? Bueno, sí, las abejas al ser insectos obviamente son pasibles, digamos, de sufrir el efecto de los insecticidas, ¿no? Eso desde ya. Insecticidas, pesticidas, todo ese tipo de cosas. Bueno, pesticidas en realidad van, digamos, tienen distintos objetivos de plagas, ¿no? Es decir, los fungicidas no afectan a los insectos, ¿no es cierto? Los herbicidas tampoco los afectan. Lo que sí son un peligro para los insectos en general, sí son los insecticidas, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que las plantas y los animales son seres vivos y por tanto se enferman, como también se enferman las personas, con lo cual, cuando una plaga o una enfermedad ataca un cultivo, en realidad requiere que se trate. Y bueno, si requiere controlar una plaga de insectos, es lógico que se usen insecticidas para eso, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, si uno lo quiere comparar, es lo mismo cuando una persona sufre una infección o tiene una enfermedad infecciosa y requiere, tomar antibióticos. Obviamente eso le puede traer efectos secundarios, como por ejemplo, matarle parte de la flora intestinal. Pero el beneficio del tratamiento es muy superior a los costos que hay que pagar por el uso de ellos, ¿no es cierto? Claro que sí. Y ha habido una evolución, ¿no es cierto?, en cuanto al nivel de toxicidad de los insecticidas a lo largo de los años, ¿no es cierto? Cuando empezó la agricultura a escala, había mucho mayor uso de órganos fosforados y de clorados, y eso se dejó de usar hace varias décadas, hace ya casi 30 años, y se fue cambiando hacia moléculas mucho menos residuales y mucho menos tóxicas, ¿no es cierto? Y de hecho también se empezó con la práctica de curar semillas y que los neonicotinoides, en ese caso, ¿no es cierto?, esa familia de insecticidas, siendo sistémicos, protegieran las plantas desde adentro, repartiéndose por todo, digamos, la estructura de la planta, evitando de esa manera hacer más aplicaciones al aire, ¿no es cierto? Claro. Con lo cual, en ese sentido, para, digamos, la protección del ambiente, la cosa fue mejorando mucho en las últimas décadas, ¿no?
José, ¿cómo estaremos en Mendoza con respecto a los monocultivos? Y si lo afecta, pues sí, se habla de monocultivos, no sé, en grandes extensiones, cuando se habla de soja, de maní o algunos otros tipos de cultivos así, pero en Mendoza, ¿cómo estamos? Porque sé que afecta, el monocultivo puede afectar un poco la diversidad de la flora y todas esas cosas para las abejas, ¿no? Bueno, el monocultivo cuando se habla es de una parcela en particular. Claro, ¿cierto? claro. No hay monocultivo en el caso de la soja porque difícilmente se repita el cultivo todos los años, claro, en una zona productiva. Bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas, pero sí, se rota con trigo, se rota con maíz, se rota con sorgo, con girasol, con cebada, con lo que fuera, ¿no es cierto? Las plantaciones sí, es decir, los cultivos que son plurianuales son por definición monocultivos, es decir, la vid, o los manzanos, o, bueno, exacto, o los nogales, lo que fuera, esos obviamente son plantaciones, son cultivos que viven muchos años. Pero bueno, obviamente requieren el cuidado también que decíamos al principio, ¿no? Es decir, si una plaga lo afecta, obviamente tiene que hacerse el control de la misma. Hay productos, por supuesto, que son más caros y son biológicos, pero uno tiene que tener en cuenta la evolución de las plagas. Cuando una plaga explota, digamos, ¿no? y aparece de golpe en un cultivo, los biológicos o el control biológico o el control natural por predadores naturales suele ser mucho más lento y obviamente corrido en el tiempo, con lo cual los tiempos de protección de un cultivo son cortos. Es decir, una plaga puede hacer un desastre en una semana, obviamente no crece en una semana la población de predadores como para controlar esa plaga. Con lo cual, en zonas templadas tampoco es tan grave, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que ya corriéndome de Mendoza, ¿no? Pero en la zona, digamos, núcleo o en la llanura pampeana, generalmente hay una aplicación por año. Perfecto. Alguna vez hay dos, rara vez, ¿no es cierto? En cambio, en zonas agrícolas subtropicales como Brasil o Paraguay, hay 8 o 9 aplicaciones, digamos, ¿no? Anuales. Claro. Eso obviamente tiene que ver con la cantidad de generaciones de insectos que haya, y eso depende, obviamente, directamente de la temperatura promedio y de la humedad, es decir, las precipitaciones. Las zonas templadas suelen tener menor ocurrencia de aparición de plagas, ¿no es cierto? Obviamente, cuando uno va a una zona más seca, como Cuyo, obviamente también son menores las ocurrencias de plagas, ¿no es cierto? Pero las hay. Tampoco todos los años son iguales, y de hecho muchas veces, luego de periodos de sequía, lo hemos visto incluso con virosis humana, ¿no es cierto? Claro, sí. El dengue tiene una zona endémica que está circunscripta al noreste argentino, a Paraguay, y bueno, y a Brasil, por supuesto, y a veces hay periodos de sequía largos, de 1 año, 2 años, la tasa de eclosión de los huevos del vector, ¿no es cierto?, en este caso del mosquito, baja, y cuando se reconstituyen, digamos, las condiciones, esa cantidad de huevos nace todas juntas, y ahí es cuando empiezan a migrar las plagas, ¿no es cierto?, en este caso los vectores. Y eso es una epidemia. Es decir, la epidemia sale por fuera de la zona endémica. Y eso, bueno, muchas veces se da justamente por eso, pues se dan las condiciones ambientales, ¿no es cierto? En ese caso, yo no conozco ninguna municipalidad que se ponga en contra del control del mosquito. Bueno, es lo mismo que pasa con las enfermedades que atacan los cultivos, ¿no? Ahora, usted habla de plagas y todo ese tipo de cosas, pero ¿hay alguna especie invasora, algo que pueda competir contra la abeja? No, pero no tendría por qué ser invasora también, ¿no es cierto? Porque de hecho la abeja, no sé si tampoco es natural de aquí, ¿no? Pero pero vio que se hablaba en una época, se hablaba de la avispa asiática, se hablaba digo, ¿qué es este bicho que viene acá? Bueno, que compitan, hay competencia y hay predación, ¿no es cierto? Son cosas distintas. Competir es, por ejemplo, lo que hacen las distintas especies de peces en un lugar cerrado o incluso en el mar, ¿no? Que compiten por alimento. Por alimento, sí. Y después hay predadores que esos, bueno, sí atacan justamente porque viven de otras especies, ¿no? Unos compiten por comida, otros
digamos, predan a la otra, ¿no? O atacan sus colonias, quizá, eso es lo que me quiere decir. Bueno, eso también, sí, pero digamos, eso uno saca los modelos, digamos, de competencia y de presa y predador, y se puede predecir a futuro cómo va a ser la evolución de las dos especies, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Pero bueno, digamos, no hay ningún peligro, digamos, a la vista de que desaparezca la población de polinizadores, ¿no es cierto? También cabe aclarar que por eso digamos no evita que haya que cuidarlos, ¿no? Pero tampoco es cierto cuando se habla, digamos, de manera apocalíptica de que la desaparición posible de los polinizadores afectaría la producción de alimentos. Bueno, está bien que lo aclare, me parece muy bien. Sí, porque nos han metido mucho miedo también, claro, ¿no? Muchas usinas del miedo, a lo mejor con intereses. Sí, en muchos casos sí, pues en muchos casos claro que es por intereses comerciales, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, la mayor cantidad de los alimentos que tiene el ser humano no dependen, digamos, de una polinización entomófila, digamos, ¿no? O zoófila. Son generalmente, están los cultivos de fecundación interna, que no, digamos, que en las cuales no interviene transporte de polen, y después están los de fecundación cruzada, que sí hay transporte de polen, pero generalmente se hace por viento, es decir, se hace naturalmente, ¿no? Claro. Y después hay plantas que son autógamas, es decir, a las cuales se fertilizan a sí mismas la parte masculina a la femenina y tampoco requiere de polinizadores. Eso no quiere decir de que haya que soslayarlos y de que no haya que hacer nada para evitar la desaparición de los mismos, ¿no? Pero no es cierto que la nutrición humana dependa de los polinizadores, ¿cierto? Yo no quiero dejar de contarle a nuestra audiencia que estamos hablando con Bumper Crop, que es nada menos que el influencer del agro en la Argentina, que ha sido un boom recientemente en Expo Agro. Claro. Y bueno, no quería terminar la nota, por más que se nos ha corrido mucho el tiempo. Nos damos ese lujito nosotros, hermano. De preguntarle por el estado del agro, porque también estamos cansados de que nos digan que todo está mal. Hoy hablamos con una persona encargada de propiedades inmobiliarias rurales y claro, viene el rum rum por una oreja que dice, están abandonando las fincas porque no funciona, qué sé yo, y el hombre nos dice, sí, las están vendiendo para transformarlas y reconvertirlas en producción en las que sí hay demanda. Es decir, es un momento transicional. ¿Cómo ve en general, y tenemos muy poco tiempo realmente, ¿no?, pero la situación del agro en la Argentina, con un Estado que ha sido muy rector de todo y con productores que por allí están haciendo cosas que ya no funcionan, ¿no? Sí, bueno, las producciones locales dependen mucho, digamos, de la comercialización, ¿no es cierto? Con lo cual, si la demanda cambia, también tienen que reconvertirse. Eso por supuesto que es así, ¿no? Ahora, la Argentina, digamos, tiene el 85% de las divisas que entran y quedan en el país, ¿no es cierto?, dependen del agro, con lo cual el rubro es primordial en la economía argentina. Claro. Argentina lleva lo que va del siglo, es decir, del año 2002, poniéndole impuestos a las exportaciones, y lo que ha logrado con eso, al agro me refiero, ¿no? Y lo que ha logrado con eso es estancar la producción, mientras todo el resto de los países competidores de ella han seguido creciendo, ¿no? Tanto los que estaban desarrollados como los que estaban en vías de desarrollo. Todos crecieron la producción, la Argentina lleva, digamos, 22 años, 23 años estancada, ¿no? Sí. Y eso, bueno, por supuesto que si uno tiene que hacer un diagnóstico es fundamentalmente el cobro de derecho de exportación. Eso lo que hace es romper la relación de precios entre los insumos internacionales que usa el sector y lo que percibe por la producción, ¿no? Con lo cual, en muchos casos hace que sea peor negocio producir más, y eso es lo que hizo que se estancara la producción, ¿no es cierto? La Argentina, eso, bueno, es una discusión que se debe y que, bueno, en algún momento la va a tener que solucionar, ¿no es cierto?, si quiere que la economía crezca, ¿no? Se habla mucho de la minería, del petróleo, por supuesto. Lo cierto es que el agro invierte por año lo mismo que va a invertir Vaca Muerta en 10, con lo cual no se puede, digamos, tener a ese gigante dormido que es el agro solamente para cubrir gastos corrientes, ¿no? Impresionante este último dato, que yo no lo tenía presente y me parece muy bueno repetirlo. Gracias, ha sido muy gentil, Álvarez. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá tengamos otro momento para hablar más en extenso. Un abrazo grande. Bueno, cuando quieren, igualmente un abrazo. Hasta luego. Ahí está, el ingeniero José Álvarez, Bumper Crop, lo pueden encontrar en Twitter.